Comenzamos entonces con el tema de fosas nasales, que son dos cavidades afractuosas, es decir, que son irregulares, sobre todo esta que es la pared externa, que están separadas entre sí por un tabique que está en la línea media y me separa la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. Tiene varias porciones, tiene dos porciones, separadas por esta estructura que se llama limen nasi. Vamos a tener anterior al limen nasi el vestíbulo nasal que está revestido por piel, por la misma piel que viene de la cara, y estas que son las fosas nasales propiamente dichas, detrás del limen nasi, que están revestidas por mucosa. Se relacionan las fosas nasales hacia arriba con el endocráneo, hacia abajo con la cavidad bucal y hacia el externo, hacia los laterales, con las órbitas. Aquí están las fosas nasales y aquí estarían las órbitas. Sus comunicaciones se comunica con el exterior a través de las narinas, que son los orificios nasales, y con la rinofaringe o nasofaringe a través de las coanas, que sus límites los vamos a ver más adelante. También se comunica con los senos paranasales a través de las desembocaduras de estos senos. Como por ejemplo acá tenemos el seno esfenoidal que está desembocando en el atrio de las fosas nasales. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Acá tenemos un armazón óseo, un esqueleto cartilaginoso y la mucosa nasal o membrana de Schneider. Primero vamos a hablar de estos dos para entender un poco mejor la anatomía de las fosas nasales y después hablamos un poco de la mucosa. Entonces, fosas nasales dijimos que tenía un armazón óseo y un esqueleto cartilaginoso. El armazón óseo tenía 4 paredes y 2 aberturas. Las 4 paredes son una superior, una inferior, una lateral y una medial. Entonces, por ejemplo, esta es la fosa nasal derecha y esta es la fosa nasal izquierda. Cada una de las fosas nasales va a tener su propia pared lateral, pero ambas van a compartir la pared interna, la pared superior y la pared inferior. ¿Okay? También va a tener dos aberturas, una abertura posterior y una abertura anterior. Y esa abertura anterior va a estar tapada en su gran mayoría por este esqueleto cartilaginoso para formar la nariz. Y después en la parte más inferior, ese esqueleto va a dejar dos orificios que son las narinas. Que ahí vemos por transparencia cada una de las líneas de las paredes. Y entonces comenzamos. Pared superior. Va a estar conformada de adelante hacia atrás por todas estas estructuras. Imaginemos que estamos viendo desde lateral a las fosas nasales, tenemos acá el hueso nasal o hueso propio de la nariz, la espina nasal del frontal, que es parte del hueso frontal, acá tenemos el seno frontal, la lámina cribosa del etmoides, que está agujereada por donde pasan los filetes del primer par craneal, del nervio olfatorio, acá está la apófisis crista galli, y hacia atrás el cuerpo del efenoide, que tiene el seno efenoidal. ¿Okay? Entonces, de anterior a posterior, el techo de las fosas nasales está conformado por el hueso nasal, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del efenoide. Ahora vamos con la pared inferior, que va a estar conformada por el maxilar superior y el hueso palatino. Tenemos acá el maxilar superior y acá el palatino. Esta sería la apófisis alveolar del maxilar superior, la cual se articula con los dientes. Y acá tenemos la apófisis palatina del maxilar superior, que es la que forma parte del piso de las fosas nasales. Entonces, esta apófisis palatina se articula con la lámina horizontal del palatino y forman el paladar óseo. Ese paladar óseo va a hacer piso de las fosas nasales y a su vez va a ser techo de la cavidad bucal. Detrás del paladar óseo estaría el paladar blando. Ese paladar blando lo vamos a estudiar cuando veamos cavidad bucal. Entonces acá vemos una imagen de un atlas real para ver la pared superior y la pared inferior. Fíjense, acá tenemos entonces el hueso nasal, aquí estaría la espina nasal del frontal, esto es frontal porque esto es seno frontal. Aquí está la lámina cribosa del etmoides, recuérdense que hacia arriba estaría la apófisis crista galli. Y acá en la apófisis crista galli se inserta la hoz del cerebro. Eso no es necesario que lo sepan todavía, pero lo que quiero es que se ubiquen que ahí no vemos la apófisis crista galli, pero sí vemos la hoz del cerebro que se está insertando ahí. Entonces esto sería lámina cribosa del etmoides. Acá tenemos el cuerpo del efenoides, esto es seno efenoidal. ¿Bien? Entonces ese sería el techo de las fosas nasales. Por su parte el piso, acá estaría el maxilar superior, más o menos llega como hasta acá. Esta sería su apófisis alveolar, que es la que se articula con los dientes. Y acá estaría entonces la lámina
la apófisis palatina del maxilar superior y detrás la lámina horizontal del palatino. Detrás de ambos estaría el paladar blando. Entonces, esto es el paladar duro, este es el paladar blando, en conjunto forman el paladar. El paladar duro o paladar óseo es el piso de las fosas nasales y el techo de la cavidad bucal. Vamos a ver acá. Pared medial, que sería el tabique, está conformado por tres estructuras. El cartílago del tabique, que en realidad no es del armazón óseo, se lo coloco acá para tener bien el esquema, pero el cartílago del tabique es parte del esqueleto cartilaginoso. O sea, se los voy a volver a mencionar acá. El cartílago del tabique, el hueso Vomer, que fíjense que se articula hacia abajo con el paladar y hacia arriba con el cuerpo del efenoide, y esta articulación es la única articulación de tipo esquindilesis en el cuerpo, el Vomer con el efenoide. Y aquí tenía la lámina perpendicular del etmoides, es parte del etmoides que se desprende hacia abajo, es la porción más inferior de esa lámina, de una línea vertical que tiene el hueso etmoides. Les recomiendo que vean el video público que subí a la página de MedTutor de hueso etmoides, para que entendamos un poco mejor la situación del etmoides en las fosas nasales. Es bastante importante entender eso. Entonces, la pared interna sería esta: lámina perpendicular del etmoides, cartílago del tabique y hueso Vomer. Acá lo vemos en el atlas, el cartílago, la lámina perpendicular y el Vomer, que en el atlas del Netter. Si a esto le colocamos mucosa, se vería así. A veces se logra diferenciar un poco cada una de las estructuras, pero así se ve con la mucosa. Si vemos acá, ahí pudiéramos diferenciar un poco, hay dos líneas divisorias. Aquí, fíjense, nos ubicamos un poco, esto sería paladar. Hasta aquí paladar duro y después esto paladar blando. Bien, acá arriba entonces tenemos el hueso nasal, la espina nasal del frontal. Esto es frontal porque esto es el seno frontal. Aquí estaría la apófisis cristagali donde se inserta la hoz del cerebro. Esta sería la lámina cribosa del etmoide. Y acá tenemos entonces el cuerpo del efenoides. Este sería el seno efenoidal. Y vemos acá entonces al Vomer articulándose hacia abajo con el paladar y hacia arriba con el efenoide. Esta sería la lámina perpendicular del etmoides, debajo de la lámina cribosa. Y este sería el cartílago del tabique. Bien. Ahora continuamos con la pared lateral. La pared lateral tiene muchas estructuras, pero las que más importan son estas. Acá tenemos los cornetes superior y medio, y acá el cornete inferior. El atrio, que es un espacio que está acá arriba, atrio o ático, meato superior, meato medio y meato inferior. Esto es lo más importante a describir de la pared externa de las fosas nasales. Tenemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. El cornete superior y el medio son parte del hueso etmoides, de las masas laterales del etmoides. ¿Okay? Están como más juntos. El cornete inferior es un hueso independiente, es uno de los huesos pares de la cara. Entonces, cada cornete, imaginando que lo estamos viendo desde anterior, esta sería la pared externa, el cornete hace esto. Entonces deja un espacio acá al cual se le llama meato nasal. Entonces, aquí estaría el meato nasal superior, el meato nasal medio y el meato nasal inferior. En esos meatos van a haber algunas estructuras y acá en el ático también, que van a ser las desembocaduras de los senos paranasales que están alrededor de las fosas nasales. Acá completo la pared, coloco lámina interna de la apófisis pterigoides, lámina horizontal del palatino, fíjense, esta es la lámina vertical del palatino, esta es la lámina horizontal y esta es la lámina vertical, este es el maxilar superior y acá el hueso lagrimal, y ahí complementamos entonces la pared externa. Pero lo que más importa, como les dije, de describir es esto. Ahí tenemos el cartílago lateral y cartílago alar, y acá un poco de tejido adiposo. Este cartílago lateral y el cartílago alar son parte también del esqueleto cartilaginoso, no del armazón óseo. Entonces en el esqueleto cartilaginoso ya mencionamos tres: cartílago del tabique, que lo hablamos en la pared medial, cartílago lateral y cartílago alar, que lo hablamos en la pared lateral. ¿Okay? En el atrio va a estar la desembocadura del seno efenoidal.
En el meato superior va a estar la desembocadura de las celdillas etmoidales posteriores, que igual no se ven bien, no se ven muy bien. Fíjense que el cornete superior es más pequeñito que los otros dos, mucho más pequeñito, está hacia arriba y hacia posterior. En el meato medio sí vamos a tener un montón de estructuras, vamos a tener la bula etmoidal, aquí la desembocadura de las celdillas etmoidales anteriores, este sería el hiato semilunar, y acá estaría un conducto que es el conducto nasofrontal o infundíbulo, que comunica al seno frontal que está bien lejos con el meato medio. Y acá estaría la desembocadura del seno maxilar. Bien, entonces acá desemboca el seno maxilar, a través del conducto nasofrontal desemboca el seno frontal, a través de este agujerito que está en la bula etmoidal desembocan las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales posteriores desembocan en el meato superior y el seno esfenoidal desemboca en el atrio. Y aquí estaría en el meato inferior una desembocadura. Imaginemos que todo esto que les estoy dibujando punteado es por transparencia, ¿ok? Están en el meato, debajo del cornete, ¿bien? Y acá estaría entonces la desembocadura del conducto lácrimo-muco-nasal, que se encuentra en el meato inferior. Esta desembocadura conecta entonces las fosas nasales con el aparato lagrimal. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de ojo, cuando se estudia ojo y órbita. Y por eso es que las personas cuando lloran, por ejemplo, también moquean, tienen esa comunicación. Acá tenemos entonces la vista lateral, este cornete superior que es más chiquitito, cornete medio, cornete inferior, lámina interna de la apófisis pterigoides del efenoide, lámina vertical del palatino, hueso maxilar superior, hueso lagrimal. ¿Ok? Si vemos acá cuesta un poco verlo bien, pero todo esto aquí estaría el techo. Entonces aquí vemos, bueno, este pedacito es cornete superior y aquí estaría el cornete medio. Aquí estarían las desembocaduras, ahí se perdió seguramente en la disección algunas piezas, pero están las desembocaduras que les mencioné, debe estar la del seno maxilar, y acá el conducto nasofrontal que me conecta con el seno frontal. Este sería entonces el cornete inferior. Si cortamos acá esto, fíjense, cortamos un poco el cornete, vemos entonces la bula etmoidal y acá esta apófisis que se llama apófisis unciforme, que eso no importa ahora, eso es parte del etmoides. Pero lo cierto es que cuando lo revisto con mucosa, esto deja el hiato semilunar que les comento. Hacia arriba estaría el infundíbulo que comunica con el seno frontal y acá estaría la desembocadura del seno maxilar. Bien, entonces, si miramos acá esto mismo, pero con mucosa, vemos entonces la bula etmoidal, que tiene la desembocadura para las celdillas etmoidales anteriores, el hiato semilunar, aquí estaría la desembocadura del seno maxilar, y hacia arriba, fíjense, el conducto nasofrontal o infundíbulo. A ver acá, lo volvemos a cerrar y entonces aquí se ve así. Bien, cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Fíjense acá, nos ubicamos de nuevo, hueso nasal, espina nasal del frontal, lámina cribosa del etmoides, aquí estaría la apófisis cristagal y la hoz del cerebro, el seno frontal, ahí esto. Este sería el cuerpo del efenoide, este es el seno efenoidal. Y vean entonces tenemos el cornete superior que dijimos que era más chiquitito, el cornete medio y acá el cornete inferior. Ahora, cuando hablamos de las aberturas, tenemos una abertura anterior y una abertura posterior. ¿Ok? Vamos a comenzar hablando de la abertura, de la abertura posterior, que está conformada por las coanas. Si nosotros vemos esto desde posterior, vamos a ver el cuerpo del efenoide y hacia abajo las dos apófisis pterigoides, que tienen una lámina interna, una fosa pterigoidea y una lámina externa. Acá abajo estaría entonces articulándose en la línea media el hueso vomer, que lo vemos al medio. Y acá estaría hacia abajo el hueso palatino, específicamente la lámina horizontal. Eso es lo que nos da entonces los límites de la coana. Superior el cuerpo del efenoide, externo la lámina interna de la apófisis pterigoide, interno el hueso vomer, inferior la lámina horizontal del palatino. Aquí vemos entonces, esta es una vista posterior del cráneo. Acá no vemos el cuerpo del efenoide porque me lo está tapando el occipital,
pero este sería la lámina interna, la lámina externa, perdón, el límite interno que es el vómer, acá la lámina interna de la apófisis pterigoide, acá la lámina horizontal del palatino y hacia arriba estaría el cuerpo del efenoide. Esas son las coanas que comunican las fosas nasales con la rinofaringe. Fíjense una vista inferior del cráneo, esto es lámina horizontal del palatino, el lámina interna de la apófisis pterigoide, el hueso vómer y arriba el cuerpo del efenoide. Si lo vemos acá, ahí se ve bien, vemos un poco, de hecho el paladar duro, vean el maxilar, la apófisis palatina del maxilar superior, y acá la lámina horizontal del palatino, formándome entonces el paladar. Acuérdense que son huesos pares, hay dos maxilares superiores, hay dos palatinos. Aquí estaría el efenoide, y aquí le va llegando el vómer así, que se articula hacia abajo con el paladar y hacia arriba con el cuerpo del efenoide. Y acá del efenoide sale entonces la lámina externa, el apófisis pterigoide que tiene lámina externa, fosa pterigoidea y lámina interna, fosa pterigoidea y lámina externa. Entonces ahí estarían los límites de las coanas. Lámina interna del apófisis pterigoide, cuerpo del efenoide, lámina horizontal del palatino y hueso vómer. ¿Ok? Entonces, para hablar de la abertura anterior, coloco la pared externa y ahí nos las está tapando la pared interna. Bien. Y hablamos de la abertura anterior. Quitamos el esqueleto cartilaginoso. Entonces, superior vamos a tener al hueso nasal, acá. Y inferior externo, superior y externo, el hueso nasal. Y inferior y externo, el hueso maxilar superior. Este sería entonces la abertura anterior de las fosas nasales. Si vemos acá, aquí se ve un poco el cartílago el cartílago no, se ve el tabique. Este sería cornete medio, que es el que veo porque el cornete superior está muy posterior y muy arriba. Este sería el cornete inferior. Y aquí vemos entonces el hueso maxilar superior y el hueso nasal. Ahora bien, ahora vamos con el esqueleto cartilaginoso, que es quien me cubre esta abertura anterior, a través de los cartílagos que ya vimos, que eran los cartílagos laterales y cartílagos alares, que los hablamos cuando hablamos de pared externa, y el cartílago del tabique, que lo mencionamos cuando hablamos de pared interna. Ahí está dando la vuelta y entonces así nos queda completo las fosas nasales. Si esto fíjense acá, este sería el cartílago lateral, este es el cartílago alar y aquí el cartílago del tabique, que está en el medio, no los está tapando. Vean cómo se insertan, aquí es un poco de tejido adiposo, vean cómo se inserta en esa abertura anterior que dijimos que estaba delimitada por el hueso nasal y el maxilar superior. Si vemos esto desde abajo, vean entonces los cartílagos alares dando la vuelta desde la pared externa a la pared interna y se relaciona entonces con el cartílago del tabique. Acá fíjense, acá no lo vemos todo, pero igual esto ya aquí es hueso nasal. Aquí estaría el cartílago lateral y el cartílago alar. El cartílago del tabique lo vemos bien, es aquí. Ven que aquí está la lámina perpendicular del etmoide, el hueso vómer y esta sería entonces el cartílago del tabique. Fíjense, entonces para formar la nariz tenemos la abertura anterior que dijimos que estaba delimitada por el hueso nasal y el hueso maxilar superior. Luego a eso le agregamos el esqueleto cartilaginoso. Luego a eso le ponemos los músculos nasales, el transverso o la porción transversa del músculo nasal, la porción alar del músculo nasal, etc. Y después a eso le agregamos piel y nos queda una nariz completita. Bien. Entonces, fíjense, vamos a ir repasando todo. Hueso nasal, espina nasal del frontal, hueso frontal, seno frontal, lámina cribosa del etmoides, apófisis cristagali, cuerpo del efenoides y el seno efenoidal. ¿Cuál sería el techo? Hueso nasal, espina nasal del frontal, lámina cribosa del etmoides y cuerpo del efenoide. Aquí estaría la lámina interna del apófisis pterigoide, que viene del mismo efenoide. Esta sería la apófisis alveolar del maxilar superior. Esta es la apófisis palatina del maxilar superior y acá la lámina horizontal del palatino. Entonces este sería el piso de las fosas nasales. Apófisis palatina del maxilar superior y lámina horizontal del palatino. Acá tenemos la pared interna, entonces este es el cartílago del tabique, este es el hueso vómer,
y esta es la lámina perpendicular del etmoide. Los tres en conjunto me forman entonces la pared interna de las fosas nasales. Ahí tenemos la pared externa llegando y quitamos entonces la pared interna para poder ver la externa. Tenemos el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior, atrio, meato superior, meato medio, meato inferior. Ahí tenemos la lámina vertical del palatino y acá el hueso maxilar superior. Este sería el hueso lagrimal. Ahí la desembocadura del seno esfenoidal. Acá la desembocadura de las celdillas etmoidales posteriores. Acá vemos entonces la bula etmoidal con la desembocadura de las celdillas etmoidales anteriores. Acá el infundíbulo conducto nasofrontal, el agujero, la desembocadura del seno maxilar. Este es el hiato semilunar. O sea, el hiato semilunar es como la continuación del conducto nasofrontal. ¿Bien? Y esta es la desembocadura del conducto lácrimo-muco-nasal. Ahí vemos varias imágenes, les dejo estas imágenes así para que pausen el video y lo comparen. En cada momento ya describí cada una de ellas. Aquí no encontré una imagen real que mostrara la bula etmoidal, pero vean, si corto el cornete superior, el medio, lo voy a ver abajo. Y finalmente, ahí ya terminamos con el armazón óseo y el esqueleto cartilaginoso. Finalmente hablamos de la membrana, la mucosa nasal o membrana de Schneider, que lo que quiero que vean es que recordemos que acá en el techo está la lámina cribosa del etmoide. Arriba estaría el bulbo olfatorio, que eso lo vamos a estudiar en neuro. Pero del bulbo olfatorio van bajando algunos filetes, son los filetes del nervio olfatorio o filetes del primer par craneal, así se llaman, que atraviesan a esa lámina cribosa que está agujereada, entonces terminan llegando hasta acá. Lo que hace que acá en este sector de la mucosa de las fosas nasales esté los receptores para el olfato. Una partícula viene desde afuera y termina entrando acá, se aloja acá y ahí el receptor percibe esa información y la envía a través del sistema nervioso para que entonces nosotros podamos sentir el olor. Porque acuérdense que las fosas nasales tiene uno de los sentidos. Aparte de eso está el resto de la mucosa alrededor, que esa mucosa no tiene función olfatoria. Entonces, a la mucosa que está acá se le considera mucosa olfatoria, que es la más superior, y a la de abajo mucosa no olfatoria o mucosa respiratoria. Bien, eso lo van a ver con más detenimiento en histología. Aquí un poco de los cartílagos, para que repasemos lo de los cartílagos, para que lo vean. Y acá les dejo la irrigación y la inervación para que lo anoten. Hablemos un poco de senos paranasales, que ya hemos hablado mucho igual. Es el espacio dentro de algunos de los huesos de la cara. Están alrededor de las fosas nasales donde desembocan por algún hiato. Esas desembocaduras que ya vimos. Están también tapizados por mucosa. Sus funciones es entibiar y humedecer el aire inspirado y son 4. El seno esfenoidal, que está muy atrás, que ya lo vimos en los cortes sagitales. Las celdas etmoidales o celdillas etmoidales que están dentro de las masas laterales del etmoides. El seno frontal, que tiene forma de mariposa, fíjense, y está en el hueso frontal. Y el seno maxilar, que está dentro del hueso maxilar superior. Acuérdense que hay dos maxilares, pero hay un solo seno. Entonces el seno se llama seno maxilar solamente. Porque no se le llama seno maxilar superior porque no hay un seno maxilar inferior. Entonces se le llama seno maxilar solamente. En cambio el hueso sí hay que decir hueso maxilar superior o hueso maxilar inferior. Entonces este será el seno maxilar, que fíjense que una de las características que tiene es que su desembocadura va en contra de la gravedad. Entonces para poder desembocar el humano, nosotros lo que hacemos es que cuando nos acostamos a dormir, él termina desembocando. Entonces ahí ese problema es que si la persona en el momento que esté de pie y todo ese tiempo, el problema es que es uno de los senos que más se tapa, por eso, porque no puede vertir su contenido. Entonces, no sé si les ha pasado que seguramente que tienen una nariz tapada, tienen la nariz tapada en uno de los lados y se acuestan, se cambian de posición cuando están durmiendo y se les destapa. Bueno, es por eso, porque estaría la persona. Vamos a ver si pongo un dibujo. O sea, aquí está este seno maxilar, desemboca hacia acá. La persona está de pie. Si la persona está acostada, entonces el seno hacia este lado, suponiendo que está hacia este lado,
El seno, estos son los ojos. El seno del lado izquierdo es el que está desembocando, pero el del lado derecho se tapa. Entonces a veces les debe haber pasado que se les tapa de un lado, pero entonces se cambian de lado y se les destapa de ese lado, pero se les tapa el otro. Bien, bueno, eso es por eso. Entonces el problema con el seno maxilar es que es uno de los que más se tapa. Aquí fíjense, ya los hemos hablado bastante, ya dijimos cada uno su desembocadura. El efenoidal dijimos que desembocaba en el atrio. Las celdillas etmoidales posteriores desembocan en el meato superior. Acá en el meato medio desembocan, en la bula etmoidal desembocan las celdillas etmoidales anteriores. Aquí estaría el hiato semilunar, donde hacia arriba se continúa con el conducto nasofrontal, a través del cual desemboca el seno frontal, y acá estaría la desembocadura del seno maxilar. Aquí vemos mejor el seno frontal, las celdillas etmoidales, que están dentro de las masas laterales del etmoide. Y ya. Fíjense, esto es un corte coronal, aquí estaría el seno frontal. Este es el tabique de las fosas nasales, la pared interna. Y aquí estaría la pared externa. Tiene el cornete medio y el cornete inferior. El superior no lo vemos porque es más posterior. Entonces aquí estarían las celdillas etmoidales. Fíjense cómo van desembocando ahí. Y aquí estaría el seno maxilar que desemboca acá en el meato medio, como dijimos. Esto es un corte transversal, este era un corte coronal, este es un corte transversal. Vean, aquí está el tabique, estas son las fosas nasales, aquí las celdillas etmoidales, y vean hacia acá atrás estaría entonces el seno efenoidal. Vean que el seno efenoidal, tanto el seno efenoidal como el seno frontal, tienen un tabique que hace que sean dos. Porque acuérdense que el frontal es un solo hueso y el efenoides es un solo hueso. Dentro tienen la cavidad. Pero dentro de ahí, en el seno, tienen un tabique que separa a los dos senos. O sea, que hace que sean dos senos dentro del mismo hueso. Entonces tenemos senos efenoidales y en el frontal también. Este tabique los divide de manera irregular, o sea, no van a quedar del mismo tamaño. Es un tabique irregular, pero sí los divide. Entonces ahí les coloco lo más importante para que lo anoten. El seno, ya sabemos que son estos. El efenoidal está en el hueso efenoide, son dos divididos por un tabique medio y no son simétricos. Desemboca en el ático. Lo más importante es aprenderse la desembocadura. Las celdillas etmoidales, que están en el hueso etmoide y están divididas por celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Las anteriores desembocan en el meato medio, ahí en donde les dije que está la bula etmoidal, y las posteriores desembocan en el meato superior. El frontal, que está en el hueso frontal, son dos, también son asimétricos, al igual que el efenoidal. Tiene forma de alas de mariposa, que lo vimos al inicio. No desemboca directamente, sino a través del conducto nasofrontal o infundíbulo, que es este. Porque no, él es el que está más lejos, entonces desemboca a través del conducto. Y desemboca en el meato medio. El seno maxilar, que está dentro del maxilar superior, es el más grande y la desembocadura está en el mitad del seno, lo que provoca que sea el seno que más se tapa. Desemboca entonces en el meato medio acá. Y con eso terminamos entonces con fosas nasales y senos paranasales. El próximo video hablamos de cavidad bucal.